Saludo con gusto al consejero electoral Ciro Murayama, quien además de pertenecer al Consejo General del INE, es miembro de la Comisión de Fiscalización del propio instituto, lo que no es menor dada la calidad, la importancia de las decisiones que se toman en esa comisión. Ciro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Guillermo, un gusto. Gracias. No solo es la elección más grande de la historia, lo cual ya representa dificultades para su organización, sino que además es una elección en medio de pandemia y, por si fuera poco, con un INE que parece bajo asedio. ¿Cómo ven el escenario desde el Consejo General del INE, Ciro? Bueno, con mucha responsabilidad porque en efecto se trata de una elección sin precedentes. Es la primera ocasión en que se celebra una elección federal coincidente con 32 elecciones locales. Esto quiere decir que tenemos que instalar lo que se llama la casilla única, una casilla donde hay votación federal y votación local a la vez, y eso exige que haya 9 ciudadanos dispuestos a hacerse cargo de cada casilla. Como además se tiene previsto instalar 163,000 casillas en todo el país, estamos hablando del orden de 1,400,000 ciudadanos que son necesarios para trabajar el domingo 6 de junio de manera voluntaria, a instalar las casillas, a recibir a sus vecinos, entregarles las boletas, contar después los votos, llenar las actas y así cerrar la jornada electoral con autoridades en cada casilla que son nuestros vecinos. Esa es la ciudadanización de las elecciones, y la buena noticia es que al día de hoy, ya que se cerró la primera etapa de capacitación electoral, tenemos prácticamente 3 millones de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a jugar el rol de funcionarios de casilla, de autoridad electoral el 6 de junio. Eso quiere decir que el INE está teniendo una muy buena respuesta de la ciudadanía y es el dato más alentador que tenemos delante de nosotros. Así que a pesar de las dificultades de la pandemia, hemos logrado recorrer pues todas las ciudades, colonias, pueblos, caseríos del país, y ya tenemos a ciudadanos, ciudadanas que están dispuestos a hacerse cargo de la elección. Por otro lado, pues tenemos un ambiente político con cierta crispación y polarización, pero me parece que la fuerza de la participación ciudadana es superior a los ánimos de animadversión hacia el proceso electoral y en particular hacia la autoridad electoral, que no hace otra cosa sino cumplir con su misión constitucional. Parece clara, Ciro, la intención de hacer creer que el INE no es confiable. Hemos escuchado algunas descalificaciones en voz del presidente de la República, lo cual me parece en el menor de los casos delicado, pero una que me preocupó especialmente, y yo creo que a nuestro público le habrá preocupado también, es la de el presidente de Morena, cuando de plano, después de que se cancelaron los registros de algunos aspirantes, 2 muy sonados, Michoacán y Guerrero, dijo: hay que hablar de la extinción del INE. Y esto es muy delicado cuando estamos en la antesala de un proceso electoral. Sí, sin duda, al calor de la contienda electoral uno oye descalificaciones que carecen de sentido de la proporción y de la responsabilidad que deberían de tener los principales actores políticos del país, porque el INE es una construcción de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que lucharon por tener elecciones limpias, y eso ha permitido que los votos se cuenten bien y que pues simplemente en lo que llevamos del siglo XXI, en 4 elecciones presidenciales, llevemos 3 alternancias. Eso garantiza que la gente puede votar en libertad y, si se cansa de un mal gobierno, expresarlo en las urnas, y lo hemos visto que ocurre a lo largo de la historia. Pretender que la institución autónoma, esta que capacita a los ciudadanos, que les da el poder de ser la autoridad electoral en cada casilla y de asegurarse que los votos se cuenten bien, toda esta
construcción institucional y legal que además permite tener un padrón electoral confiable. Todo el mundo tiene su credencial, su INE, que sabe que no hay exclusiones autoritarias, que es una credencial confiable que se entrega de manera gratuita y que nos sirve para identificarnos y para votar el día de la elección. Que todo esto se pretenda desaparecer, pues es un despropósito. ¿Qué es lo que había antes de que existiera el INE? Pues había elecciones controladas desde la Secretaría de Gobernación. Yo creo que en cualquier análisis mínimamente riguroso y realista, pues se puede ver cómo se puede desplomar como naipe la pretensión de que a una institución tan sólida como el INE lo sustituya otra vez la operación del gobierno, sea este del gobierno que sea. Yo no veo un gobierno de Morena organizando las elecciones de la misma manera en que no veía un gobierno del PRI haciéndolo o uno del PAN. Eso ya quedó atrás. El IFE desde 1996 es plenamente autónomo, el INE es heredero de ese IFE, se han dado alternancias una y otra vez, la gente sabe que su voto se cuenta y se respeta, que vale, que sus vecinos lo cuentan. Seguramente ahora nos están oyendo muchas personas que han sido invitadas a ser funcionarios de casilla y quienes lo han sido en el pasado y saben de la limpieza de nuestros procesos electorales. Yo creo que esta construcción de una organización electoral que recae en la ciudadanía, que no es manejada desde los hilos del gobierno, sea este cual sea en turno, pues es un patrimonio de todos los mexicanos y dudo que cualquier demócrata quiera destruirlo. Ciro, hay dos temas que han sido especialmente controversiales y te quiero preguntar sobre cada uno de ellos. El primero es el tema de la sobrerepresentación, las reglas para evitar que esta sobrerepresentación sea por encima del 8% que permite la Constitución. Y el segundo tema es este que ya refería, el de la cancelación de los registros a aspirantes que no cumplieron con la obligación legal de presentar sus gastos de precampaña. Quisiera que me explicaras, por favor, cuál es la posición del INE que lo llevó a tomar estas decisiones. Con todo gusto, Guillermo. Son temas de los más pertinentes, sobre todo el primero por el que empiezo, el de la sobrerepresentación. En México, durante muchos años, un solo partido controló la Cámara de Diputados, el Senado y prácticamente todas las gubernaturas. La democratización permitió que a los espacios de representación popular, como es la Cámara de Diputados, donde se refleja no el pacto federal como en el Senado, sino la pluralidad de la sociedad, que se quitaran trabas para que las distintas expresiones de esa diversidad política se reflejaran en la Cámara. Eso permitió que a partir de 1997 el entonces partido hegemónico, el PRI, dejara de controlar la Cámara y los presidentes tuvieran que sentarse a pactar con las oposiciones todas las leyes que se procesaban en el Congreso. Para que eso fuera posible, fue necesario que en la Constitución se introdujera desde hace 25 años, desde 1996, en el artículo 54, fracción quinta del texto constitucional, que ningún partido puede tener más de 8% de legisladores respecto al porcentaje de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 30% de votos, no puedes tener más del 38% de los diputados. Esta disposición, sin embargo, de la Constitución se ha visto vulnerada en las últimas 3 elecciones, en 2012 de manera casi imperceptible, en 2015 con 1.7% y en 2018 con casi el doble del 8% permitido, porque las coaliciones electorales han permitido ciertas estrategias para vulnerar la Constitución, para darle la vuelta. ¿Y en qué consiste esa estrategia? En que los partidos mayoritarios de las coaliciones postulan en sus socios a candidatos ganadores que logran los triunfos en los distritos y después el partido que obtuvo los votos dice:
este triunfo en realidad no es mío, sino de mi socio. Al trasladar los triunfos a los socios y quedarse con un porcentaje considerable de la votación, va al reparto de los plurinominales, este partido mayoritario de la coalición, y recibe un gran porcentaje de diputados de representación proporcional porque en teoría no tuvo suficientes triunfos de mayoría relativa. En realidad los tuvo esos triunfos, pero los ocultó. Esto lo han hecho distintos partidos en distintos momentos. El Instituto Nacional Electoral, siguiendo una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó un acuerdo, antes incluso de que sean las votaciones, para impedir que cualquier coalición, ahora hay 2 registradas, se pueda beneficiar de estas estrategias para vulnerar la Constitución. ¿Y qué es lo que determinó el INE? Que se va a revisar cuál es la militancia real de los candidatos que resulten ganadores de las coaliciones. Si un candidato en realidad milita en un partido, pues no puede aparecer como triunfador de otro. O bien, ahora que hay reelección legislativa y hay más de 200 diputados que vuelven a ser candidatos a la diputación, si fue diputado del partido A y gana, pues que no aparezca como del partido B o C, haciendo un transfugismo de último momento para darle la vuelta al límite constitucional. Y también el INE acordó que va a procurar que se dé el mayor equilibrio entre porcentaje de votos de cada partido y porcentaje de diputados. Eso es una regla democrática elemental, que cada quien tenga en el Parlamento la fuerza que los votos le dan y no que se construye de manera artificial, porque siempre que hay sobrerepresentación, hay subrepresentación. Cuando se da este fenómeno es como si algunos ciudadanos hubieran votado por un partido distinto al que votaron, para evitar esta distorsión de la representación popular. Es que el INE tomó este acuerdo para que se haga valer la Constitución y se refleje plenamente la voluntad ciudadana depositada en las urnas en la composición de la Cámara. Bien. De nuevo, que se respete el voto popular y la Constitución no debería de molestar a ningún demócrata, creo yo. Pues sí. Ahora, tienes razón. Sobre el otro asunto, el de la fiscalización. La ley electoral es muy clara al señalar que debe de inhibirse el uso de dinero opaco en la actividad política. Y cuando se usa dinero de manera opaca, eso tiene consecuencias. El artículo 229, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que si hay precandidatos que tienen su actividad política para conseguir la nominación de sus respectivos partidos y no entregan su informe de ingresos y gastos a la autoridad electoral, al INE, entonces la consecuencia es que no se les puede dar la candidatura o se les tiene que retirar. Déjame decirte que en las precampañas que concluyeron hace unos meses, hace unas semanas, se presentaron ante el INE más de 6,400 informes de candidatos y candidatas de todos los partidos políticos nacionales y locales, diciendo: yo me gasté esto, obtuve el dinero de estas aportaciones de mi partido o de mis simpatizantes y así lo gasté. Hubo unos cuantos, muy pocos, aspirantes a candidaturas independientes y aspirantes a ser nominados por partidos políticos que no entregaron nada, que fueron omisos. El INE les requirió, les dijo: tenemos constancia de que ustedes hicieron precampaña, porque hubo procesos internos de selección y sin embargo no presentaron sus informes de ingresos y gastos. La consecuencia es la que dice la ley, no es algo que nos estemos inventando sobre las rodillas. Y lo aplicamos a distintos candidatos, algunos de ellos, como bien señalabas, pues con mucha visibilidad pública, pero bueno, nosotros como árbitros no tenemos que decir: bueno, este es muy famoso, cometió la falta, entonces no la penalices. Este es más desconocido, por favor, eso sería faltar al principio de legalidad, de imparcialidad y de certeza a que estamos obligados. Entonces, lo que hicimos fue aplicar la norma, que está escrita desde 2014, de tal manera que no es ninguna sorpresa para nadie. Esto ha dado reacción.
ha dado lugar a reacciones que a mí me parecen pues de repente un tanto destempladas, porque por supuesto que estos actores políticos, sus partidos y los propios ciudadanos que quieren esas candidaturas, tienen una vía para impugnar y que se haga justicia ante lo que ellos consideran una injusticia, que es acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es la vía legítima, democrática, pacífica que tienen abierta, y ya el tribunal se pronunciará en los próximos días. Creo que amenazar con que no va a haber elecciones en alguna entidad si yo no tengo la candidatura, o impedir que el Instituto Nacional Electoral trabaje, pues no es propio de conductas eh, legales, civilizadas y democráticas, pero aún así me parece que son conductas aisladas y que el proceso electoral en lo más significativo avanza como debe ser, a pesar de la pandemia COVID y a pesar de algunas actitudes que no son propias de demócratas, pero la ciudadanía en su respuesta para hacerse cargo de la elección está volcada y está demostrando que se está apropiando de este proceso electoral y que México está en condiciones, a pesar de la pandemia, de renovar sus poderes y su representación popular de forma democrática y pacífica. Pues una explicación amplia pero clara que te agradezco, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por tu participación esta noche en el programa. El agradecido soy yo por la oportunidad y por el espacio. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, muy buenas noches, y ya veremos qué resuelve desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos atentos a esa resolución. Muy buenas noches. Buenas noches.